Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo, Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, ICEAD y Herbol presenta Verdades Ocultas, la revista de la naturaleza. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. En esta oportunidad hablaremos sobre lo que es y lo que hace el Tribunal Agroambiental. Para conocer a fondo esta temática, contamos con la participación de la doctora Elba Terceros, presidenta del Tribunal Agroambiental. Este programa lo queremos dedicar en su integridad a ver qué competencias y atribuciones en temas ambientales tienen los jueces agroambientales. ¿Qué casos sobre la naturaleza se han resuelto en estos años en la jurisdicción agroambiental? ¿Quiénes pueden acudir ante un juez agroambiental? ¿Cuál es el procedimiento para presentar una demanda ante la jurisdicción agroambiental? Y por último, queremos conocer la propuesta de Código de Procedimiento Agroambiental que se está discutiendo en el Ejecutivo y el Legislativo. Para responder a todas estas interrogantes, dialogaremos con la doctora Elba Terceros, presidenta del Tribunal Agroambiental. Doctora Terceros, es un placer tenerla en el programa Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Para empezar, quisiéramos que nos explique de manera sencilla qué es el Tribunal Agroambiental. ¿Cuáles son sus principales atribuciones, sobre todo en relación a la naturaleza? El Tribunal Agroambiental es la cabeza de la jurisdicción agroambiental. ¿Qué es la jurisdicción agroambiental? Es un área, es una parte del órgano judicial que es la instancia especializada en 4 áreas grandes del derecho. El área agraria, el área ambiental en general, también se diferencia un poco de lo que son los recursos naturales renovables y el agua. Es una jurisdicción que se ha instituido en el país para que se dedique especialmente a estas áreas sensibles, considerando el tipo de estado en el que vivimos. Tenemos un modelo de desarrollo y que se basa mucho en la producción agropecuaria. Somos un país rico en diversidad biológica, por eso en materia ambiental y recursos naturales es importante, y por la necesidad y los compromisos que ha asumido el Estado boliviano en estos últimos años como efecto de la necesidad de protección ambiental y sobre todo nuestra Constitución Política del Estado y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, que reconocen a nuestra Madre Tierra como sujeto de derechos independientemente de cualquier derecho humano, es que era necesario constituir esta jurisdicción especializada. Entonces, en lo que hace a la jurisdicción agroambiental, había nacido el año 96 como jurisdicción agraria, pero el 2009 se convierte en jurisdicción agroambiental. El 2009, al convertirse en jurisdicción agroambiental, ha adquirido competencias plenas en todo lo que hace a la gestión de los recursos naturales renovables, al medio ambiente, a todo lo que es el acceso y tutela de los derechos del agua y, por supuesto, los derechos a la producción y al control, al uso y al manejo de la tierra. En síntesis, la jurisdicción agroambiental tiene competencias sobre 4 áreas: la agraria, la ambiental en general, el área de los recursos naturales renovables y el área del agua. Ahora, ¿de qué instancias está compuesta la jurisdicción agroambiental? Tiene 2 instancias de trabajo, las y los jueces agroambientales que están distribuidos en todo el país y con capacidad para revisar las sentencias que ellos emitan a través de recursos de casación o de revisar las decisiones que asumen las autoridades administrativas en procesos contenciosos administrativos o de atender directamente, por ejemplo, procesos de nulidad o anulabilidad de título o contenciosos cuando hablamos de negociaciones del Estado en temas de recursos naturales, directamente al Tribunal Agroambiental, con sede en Sucre, porque como todas y todos sabemos, Sucre es la sede
sede de los altos tribunales del país, y el Tribunal Agroambiental es uno de los 3 altos tribunales. Tenemos el Tribunal Agroambiental, como les decía, el Tribunal Supremo de Justicia en el área ordinaria y el Tribunal Constitucional como cabeza de la justicia constitucional. Normalmente, cuando uno presenta una demanda por la comisión de un delito ambiental, no va a la jurisdicción agroambiental, sino a la justicia ordinaria penal. Sabemos que por un lado existen los delitos ambientales y por otro lado las responsabilidades ambientales. Los delitos ambientales son juzgados en la justicia ordinaria penal, mientras las responsabilidades ambientales son vistos por la jurisdicción agroambiental. ¿Cuál es la diferencia entre delitos y responsabilidades ambientales? Lo que pasa es que cualquier acción, omisión o decisión en cualquier materia tiene efectos, ¿no? Entonces puede tener efectos positivos o efectos negativos. En materia ambiental, todo lo que hacemos tiene algún efecto sobre el medio ambiente. Entonces, un efecto positivo cuando generamos mejores condiciones para el desarrollo de alguna especie, para garantizar la vida, creamos unas áreas protegidas cuando estamos viendo que necesitan una protección especial. Pero un efecto negativo es cuando sabemos que vamos a generar algún impacto y entonces por eso es necesario tomar algunas medidas para que ese impacto sea controlado, sea compensado o sea mitigado. En todo caso, todo lo que hacemos tiene algún efecto. Lo importante es que tenemos que cuidar de que ese efecto, si es que es negativo, tenga la suficiente capacidad, la naturaleza de lo que se llama de mantener el equilibrio, capacidad de resiliencia se llama, ¿no? Normalmente en materia administrativa se llama impacto ambiental negativo, y cuando ese impacto ambiental ya cruza los niveles de tolerancia, vale decir los niveles que están reconocidos por ley, o por reglamento, por alguna norma, o los niveles de capacidad de resiliencia, entonces ya estamos hablando de daño. En cualquier actividad que desarrollamos, cuando pasan o cuando estamos pasando de las actividades normales que no necesitan una licencia propiamente dicha, una licencia ambiental para trabajar, pero podemos provocar impacto, entonces eso hay unos mecanismos de control que son más administrativos que pueden llegar a ser judiciales. Pero en otras actividades que ya van a generar un mayor impacto, sí o sí, se tiene que contar con una licencia ambiental para poder trabajar. Se tiene que medir el impacto y se tienen que establecer las reglas para garantizar que se controle, se establezcan los mecanismos que vayan a compensar esos impactos, en fin, dependiendo de la actividad. Ahora, cuando se provoca algún daño, sabiendo que estamos desarrollando esa actividad y que pueda causar daño, hay responsabilidad ya de hecho porque hemos decidido hacer esa actividad que sabemos que va a provocar un impacto. Esa responsabilidad en materia ambiental es objetiva. No importa si yo quería, porque pude haber no querido que se provoque el impacto y se provocó el daño o se pudiera provocar daño, entonces se necesita que se asuman algunas medidas adicionales de pronto, y esas medidas adicionales ya no están previstas en su licencia ambiental o en los controles que hagan. Y entonces puedes recurrir ¿a qué autoridad vas a recurrir para que se pongan esas medidas adicionales? A un juez agroambiental, considerando que la responsabilidad ambiental no es por cuanto cuidé que no se haga, porque si cuidé igual hubo daño, igual hay responsabilidad. Ahora, si además de tener ese compromiso, sabiendo que voy a causar daño, continúa haciendo ese daño, ya sea por negligencia, por dolo o por culpa, ahí hay responsabilidad subjetiva. Eso se llama responsabilidad penal. Entonces, la responsabilidad ambiental por el daño en general, ya sea con o sin culpa, con o sin dolo, por el hecho del daño, porque lo que ve una autoridad, un juez, una jueza agroambiental, es el daño. Fija qué daño se ha provocado, cómo hay que recomponer ese daño, qué medidas hay que tomar para evitar que se provoque, si está provocando, qué medidas de mitigación asumimos, cambiamos de actividad, en fin, esa responsabilidad la puede definir, si no la definió, la podría definir la autoridad administrativa, la va a definir un juez o una jueza agroambiental. No va a ir a revisar si quien hizo ese daño tenía o no culpa o lo hizo con dolo. Quien va a revisar
si la responsabilidad personal de que no tomó la debida diligencia, de que sabiendo que se hacía, decidió que se haga, eso lo va a ver un fiscal y lo va a ver un juez ordinario penal. Y en nuestra Constitución dice que la responsabilidad penal ambiental es imprescriptible. Ahora, la responsabilidad por el daño, mientras subsista el daño, también es pasible a que se pueda demandar que se adopten las medidas para recomponer ese espacio, para mitigar o para cubrir los costos de este daño. Nuestra Constitución ahí es bien clara y dice, no solo se va a buscar todas las medidas para evitar, para mitigación, para readaptación, para, en fin, la medida que correspondiera, también habla de los pasivos ambientales y la necesidad de neutralización. El que hayas iniciado una acción ambiental ante un juez agroambiental no significa que no puedas en paralelo iniciar una acción penal ante un juez ordinario o una denuncia ante un fiscal. Lo que un juez agroambiental va a buscar es cuánto daño se ha provocado, cuánto daño ha sufrido más bien ese componente ambiental. Lo que un fiscal o lo que un juez penal va a buscar, cuánta responsabilidad objetiva, ya sea por culpa o por dolo tiene el individuo. Vean que son dos cosas diferentes. En otras palabras, mientras la jurisdicción agroambiental es preventiva y reparativa del daño, la jurisdicción ordinaria penal busca sancionar al posible autor o culpable del daño. La jurisdicción agroambiental pretende evitar o reparar el daño, mientras la justicia penal busca castigar a los autores de dicho daño. Por eso la justicia ordinaria penal se enfoca más en los delitos ambientales, mientras la jurisdicción agroambiental se aboca en prevenir y reparar el daño. Ahora, doctora Terceros, ¿qué tipos de responsabilidades ambientales ve la jurisdicción agroambiental? Nuestra Constitución reconoce 3 tipos de, pongámosle, responsabilidad ambiental o 3 tipos de procesos que se pueden desarrollar si lo transformamos a lo procesal. Habla de los mecanismos basado en los 3 grandes principios que están reconocidos en el derecho ambiental en general, en muchos de los instrumentos que ha reconocido Bolivia y en las normas internas y en la Constitución, ¿no? Que es el principio precautorio, el principio preventivo. Entonces, precautorio cuando no hay daño, para evitar el daño, cuando se presume que puede haber daño, o cuando se está dando y puede evitarse menos. El preventivo, cuando se ha dado una autorización, sabemos que va a provocar daño, es una actividad peligrosa y de pronto se considera que las medidas adoptadas no puedan ser las suficientes. Y ya la responsabilidad ambiental por el daño propiamente dicho, ¿no? Que ahí es dependiendo qué tipo de daño, dependiendo qué tipo de agente generador del daño, quiénes son los que están provocando el daño y sobre todo quiénes son los afectados, si solo es algún componente ambiental donde no están los derechos de alguna persona en particular, o si también incluye a personas, si es a colectivos, si es derecho difuso, dependiente, hay un margen grande a considerar a la hora en que vamos a analizar algún proceso en sí, y esa diferenciación, bueno, está en la legislación procesal. Nos vamos a un corte y pronto volvemos para continuar este diálogo sobre la jurisdicción agroambiental, que junto a la jurisdicción ordinaria e indígena conforma la justicia en Bolivia. Verdades ocultas. Estamos conversando con la doctora Elba Terceros, presidenta del Tribunal Agroambiental, sobre qué es la justicia agroambiental. En el anterior bloque vimos que la jurisdicción agroambiental tiene competencias en materia agraria, en materia ambiental a nivel general, competencias sobre los recursos naturales renovables y, en particular, en la temática del agua. Asimismo, dialogamos sobre las diferencias entre los delitos ambientales, que son competencia de la justicia ordinaria penal, y las responsabilidades ambientales, que son competencia de la jurisdicción agroambiental. Doctora Elba Terceros, ¿en qué casos es que uno va a la jurisdicción agroambiental?
Le voy a poner un ejemplo que todas y todos conocemos. Vamos a irnos a materia agraria. En materia agraria, cuando hay una persona que tiene derecho propietario sobre un área y alguien ingresa a esa área, puede pensar que tiene un mejor derecho y por decisión propia, sin mediar a alguna autoridad que le diga ingrese, e ingresa a ese espacio a través de una acción que se llama avasallamiento. Al ingresar a esa área, de hecho ha ido a tomar posesión de un área afectando la ocupación que tenía otra persona. Si esa área estuviera en saneamiento o todavía no saneada y está definida que es de saneamiento, como ahora es todo nuestro país, entonces ahí sí ya no pueden ir a un juez agroambiental, tienen que ir ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Ahora, si esa área ya está saneada en materia de tierra, en otras materias, si esa área ya fue resuelta, ya la autoridad administrativa no tiene competencia, entonces ahí ya puedes ir ante un juez agroambiental. Vamos al ejemplo del área avasallada. Entonces, vas al juez agroambiental y presentas una demanda de desalojo por avasallamientos. Entonces, llega la demanda, a tercero día el juez notifica a las partes, se constituye en el terreno, evidencia quién tiene o no el derecho, no define quién tiene mejor derecho, quién tiene en ese momento el derecho, quién tiene un respaldo y va a decidir usted se queda y usted, señor, está fuera y ordena el desalojo. Pero también esa persona pudo haber entrado cortando alambradas, eliminando o haciendo una quema, si había por ahí un pastizal o había un cañaveral, lo que fuere, y provocó daño, cometió un delito, dependiendo, o lastimó a las otras personas, dependiendo, y eso ha cometido un delito que ha cometido una acción tipificada como delito en el Código Penal, así que puede ir ante un fiscal y decir, vaya, vea, tal X persona ha ingresado, hecho esto, entonces el fiscal va a ir a investigar qué delito ha cometido y va a ir a buscar ahí la responsabilidad penal. Que ahí podían haberse, dependiendo de la autoridad, pudieron ir ido a una, a otra o a otra. Si usted me pregunta a mí, y como dice el dicho, cada uno quiere llevar agua a su molino, yo le diría, lo mejor es, lo más práctico y lo más rápido, vaya al juez agroambiental, porque va a lograr recuperar su espacio de trabajo, y si esa persona que ingresó ha cometido algún delito, es más, le va a servir de respaldo esa sentencia del juez, usted ya se ve donde el fiscal y le va a decir, tengo esta sentencia y sigue investigando. O le podría decir, o si considera, vaya en paralelo, porque ahí no opera el doble juzgamiento. Son dos tipos de acciones diferentes las que se protegen. Por lo menos hemos tenido el cuidado nosotros como Tribunal Agroambiental de hablar con la Fiscalía y de precisar qué es lo que conviene más, incluso para la administración. Y pensando en el servicio de justicia, desde nuestro criterio, lo que es más recomendable es siempre ir primero por la vía judicial, agroambiental y después ir por la vía penal, porque siempre y por principio general se llama de última ratio, la última opción tiene que ser la penal. Empezar por la jurisdicción agroambiental y no así por la jurisdicción penal es la recomendación de la doctora Terceros, o en su defecto, llevar acciones paralelas tanto en la jurisdicción agroambiental como en la penal. Doctora Terceros, ¿qué es lo que busca fundamentalmente la jurisdicción agroambiental? ¿Qué busca en este caso la autoridad administrativa o la autoridad judicial agroambiental? Está protegiendo el ambiente, protegiendo la vida, protegiendo mecanismos de supervivencia y como es el principio general y la base del derecho ambiental es evitar el daño. Eso se busca siempre, evitar el daño. O si el daño se está produciendo, ya parar, que ya no se siga produciendo. O si ya se produjo, ver los mecanismos para que para que ese espacio lo podamos recuperar. Entonces, eso lo vas a lograr con los mecanismos que se adopten, con sanciones que son más de tipo económico. Vámonos en lo más sencillo, decir, vámonos al bolsillo. Tenemos que buscar que esa persona cambie su forma de ser, que cambie su actividad, que desarrolle una actividad menos dañina, que cubra los daños, en fin. ¿Cuáles han sido los casos más notorios que ha visto en materia ambiental el Tribunal Agroambiental? ¿Qué sentencias ha emitido el Tribunal Agroambiental que han marcado jurisprudencia en relación a la naturaleza? De hecho, no como demandas ambientales propiamente dichas, porque ahí tenemos que reconocer, no diré mea culpa, pero podría decir una culpa colectiva.
¿Por qué cuando vemos alguna afectación ambiental siempre pensamos, qué tipo penales para presentar una demanda penal, y no vemos qué daño hay qué daño hay al ser humano o a la madre tierra o a algunos de sus componentes, e iré por una acción ambiental? O sea, siempre pensamos en lo que más conocemos, no es para condenarlo, es parte de nuestra formación, de cómo nos... Y cómo ese exacerbo punitivo también ha ido creciendo en estos años y cómo de pronto hemos priorizado cosas. Bueno, lo real es que en estos años, en estos 10 años que tiene de vigencia la jurisdicción agroambiental, la mayor cantidad de acciones ambientales han sido presentadas como acciones populares en la justicia constitucional. Vale decir, en los jueces ordinarios, porque son los jueces de garantía a la jurisdicción ordinaria y no a la agroambiental. ¿Qué casos hemos tenido en nuestra jurisdicción más relacionados con las competencias que sobre todo adquirimos en el 2006 con la ley de reconducción productiva, la reconducción comunitaria que se dictó en noviembre de 2006, que fueron las competencias forestales y en agua? Y eso nos ha permitido emitir muchas sentencias ambientales relacionadas con lo ambiental y relacionado con el tema del derecho propietario cuando hablamos del recurso tierra. Y específicamente en materia ambiental, en materia de aguas, hace unos 2 años, ¿no?, después de haber dado unas vueltas por la vía constitucional y después de una acción popular, el Constitucional nos dice, esta es competencia de ustedes, y nos remite a resolver, porque claro, ha dado la vuelta el abogado ahí. Por ejemplo, yo le hubiera dicho, hiciste todo un gasto enorme, te fuiste al juez de garantía y has tenido que volver a donde debiste empezar. Y bueno, acá hemos resuelto un caso, yo diría que es uno de los primeros casos así integrales, surgido de un tema por preocupación del espacio, de un tema de tierras, pero que llegó a un área protegida, y nos hemos permitido dictar a principios de 2019 una sentencia que es la famosa sentencia 22 relacionado a un área de recarga hídrica en el municipio de Quillacollo. Podríamos decir que es una de las pocas sentencias así que tiene un 50 o más de por ciento relacionados con temas ambientales, donde va delimitando y va como que muestra cómo son las sentencias ambientales, qué responsabilidades da. Esta sentencia fue observada porque, claro, era una de las primeras y decían, ¿cómo es posible que en una sentencia puedan determinar seguimiento, puedan determinar que otras autoridades cumplan, en fin? Y ahí se fueron nuevamente por el Constitucional y le dicen, no, es que las sentencias ambientales tienen estas características, y entonces esa sentencia está respaldada constitucionalmente. Entonces podríamos decir que esa podría ser la más, como un 50% más ambiental. Y bueno, de hecho hay varias. Hay, como le decía, producto de, y de pronto hay todo un listado. Tuvimos la ocasión el año pasado de dar un curso y le dimos todo un listado ahí. Y les recomiendo entrar a la página web del tribunal. Claro, tenemos nuevas competencias desde el 2009 y entonces hay que ir, era necesario, y estamos ya recibiendo muchas más precisiones. Tenemos dificultades y vamos a entrar, usted me decía, al tema procesal, pero bueno, hemos ido a través de la jurisprudencia recogiendo también lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la misma jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, porque siguen llegando competencias agroambientales vía esa tribunal. Bueno, han decidido así por error, porque no conocen o porque lo habrán decidido, vayamos a saber por qué, pero de todos modos igual estamos recogiendo esa jurisprudencia y la que ha generado la Corte Interamericana. Y además tener en cuenta que en materia, en realidad en todas las materias, dado el nuevo paradigma de justicia que se ha diseñado con la nueva Constitución en el 2009, las recomendaciones de organismos internacionales, el cómo se haya analizado en alguna ente. Por ejemplo, tenemos un tribunal comunitario que es el tribunal de la CAN, y algunos otros hacen jurisprudencia y lo tenemos que adoptar. También se nos hace control de constitucionalidad, de convencionalidad, no solo de constitucionalidad. Entonces, revisar un poco qué líneas jurisprudenciales está generando la Corte Interamericana. Ya ha tenido muchas, más, no muchísimas, pero más que las que tenía hace 10 años en materia ambiental.
la última sentencia, que es una maravilla, la que ha sacado en términos así de pueblos indígenas y de ambiente, que es la Cajonat en Argentina el año pasado, o la opinión consultiva 23, a raíz de una consulta de Colombia, son criterios de interpretación interesantes que ha emitido la Corte Interamericana y que se aplican en el tribunal. Por eso les decía, esta sentencia sobre un pueblo indígena del Chaco, mucho de su respaldo en ese tiempo, que se le emitió, no recuerdo si ha sido el 2013 por ahí o 14, y ustedes van a ver un desarrollo interesante basado en convenciones. Muy interesante. La jurisdicción agroambiental incorpora la jurisprudencia internacional que se está desarrollando en materia ambiental en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a un nuevo corte y pronto volvemos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, para hablar de algunos ejemplos concretos sobre lo que puede o no puede hacer el Tribunal Agroambiental. Verdades Ocultas. Estamos conversando con la doctora Elba Terceros, presidenta del Tribunal Agroambiental, sobre los alcances de la jurisdicción agroambiental, especialmente en relación a la naturaleza. Doctora Terceros, cuando una instancia del Estado adopta una norma o, por ejemplo, firma un contrato que uno considera que puede tener graves impactos negativos sobre un bosque o sobre un río, ¿puede presentar una demanda contra esa repartición del Estado ante el Tribunal Agroambiental para que ese decreto o ese contrato se suspenda o se revierta? Si estamos demandando que ese decreto o esa instructivo, depende de esa decisión del órgano, de la autoridad administrativa, sea a nivel central o a nivel subnacional, no está constitucionalmente respaldada, esa competencia de la revisión de la constitucionalidad de esa norma es competencia del Tribunal Constitucional. Ahora, estamos hablando de esa disposición relacionada a un acto administrativo. Entonces, basado en esa norma, el órgano ejecutivo hace un contrato para disponer algo. Ya lo que sí, ese contrato, si es sobre recursos naturales, por ejemplo, eso sí es competencia del Tribunal Agroambiental directamente. Yo le decía, hay acciones que son directas, ya no es de juzgado, directamente a través de un proceso contencioso. Pero en este caso, ¿quiénes pueden demandar que ese contrato se ha ido más allá? En este caso es el que ha sido afectado con esa decisión. En este caso, el contratante o la misma autoridad administrativa. Si hablamos ya de ejecución de contratos, efectivamente, de una relación entre dos partes, donde un privado y el Estado, eso es competencia, si es de recursos naturales, del Tribunal Agroambiental, si es sobre otros recursos que no son naturales renovables, vale decir, si es de no renovables de otro tipo de contrato, es del Tribunal Supremo de Justicia, es lo que se denomina un proceso contencioso. Una aclaración. Si es una determinación constitucional del Ejecutivo a través de un decreto supremo, pero no obstante ser constitucional, va a causar un grave daño al medio ambiente y uno quiere que rápidamente se adopten medidas cautelares para prevenir ese daño, ¿puede uno acudir a la jurisdicción agroambiental? Sí, ahí sí. Si es que la ejecución, ya vamos dando los efectos, la ejecución de esa decisión, porque estamos hablando de decisiones que provocan efecto, de esa decisión va a provocar un daño, entonces eso sí ya es competencia del juez agroambiental, porque estamos hablando para evitar, vamos a presentar una medida que se llama, vas a solicitar una medida precautoria, o una acción, una medida preventiva o medida cautelar, que está prevista eso ante un juez agroambiental, o puedes presentar una acción precautoria, dependiendo, y ahí ya hay unas diferencias importantes que, como abogados lo sabemos, la acción cautelar inmediata o la medida como sí que queremos que sea una decisión definitiva y que con sentencia se resuelva, o queremos como una medida provisional para llevar un proceso. Eso es, bueno, eso no es ambiental, es en general.
Ahí sí, cuando estamos hablando que esa decisión y la ejecución de la decisión, porque no estás yendo a que es o no constitucional, sino que a los efectos de esa ejecución va a provocar un daño. Esa es competencia ambiental. Cuando hay un proyecto y uno considera que el estudio de evaluación de impacto ambiental no ha sido desarrollado de manera adecuada y que tiene fallas graves que en su momento no fueron atendidas por la autoridad competente a nivel ambiental, ¿puede uno presentar el caso ante la jurisdicción agroambiental? Decía, hay una decisión, perdón, hay un proceso se ha hecho la tramitación de un proceso de licencia ambiental y ese procedimiento nos parece que no ha sido el adecuado, que se han vulnerado normas y que ese procedimiento debería ser completado, revisado. Bien, eso se tiene que primero agotar la vía administrativa. No, hay que seguir todo el trámite, agotar la vía administrativa. Presento la observación, me dicen que está bien, tengo que presentar el revocatorio, lo ratifica, tengo que presentar el jerárquico, concluido el jerárquico, y me parece que no ha sido resuelto, no se ha observado, no se ha tenido el cuidado, se ha vulnerado procedimiento o se ha vulnerado norma. Entonces, agotada la vía administrativa, se abre la vía contenciosa administrativa. Es un proceso directo ante el Tribunal Agroambiental para que se revise la actuación de la autoridad competente ambiental, ya sea departamental o nacional, porque ahí tenemos, dependiendo de qué tipo, y eso ya está definida las competencias. Ese es un contencioso administrativo, y eso lo desarrollamos directamente en el tribunal. Es un proceso de puro derecho. ¿Qué es lo que normalmente pasa? A veces intentamos que en una etapa ya de recursiva con un alto tribunal subsanar deficiencias que no hemos desarrollado bien, y lo digo como partes, en un proceso ante la autoridad directa, inmediata, en este caso ante la autoridad administrativa. Si no se han presentado las observaciones, si no se ha hecho el debido seguimiento ante la autoridad administrativa, no va a poder ver eso la autoridad judicial, porque lo que se va a ver en un proceso ya recursivo, que es un contencioso administrativo ante el Tribunal Agroambiental, va a ser la actuación de la autoridad. Si le dijeron, le observaron y la autoridad no les respondió, entonces vamos a ver por qué no respondió. Si tenía un procedimiento y no lo desarrolló, ahí le vamos a decir por qué no hiciste y vamos a anular para que rehaga. Pero si debieron presentar esta y aquella otra observación, esta y aquella otra prueba, y no la presentaron, entonces ahí ya no hay, porque ellos debieron hacerlo donde correspondía y no lo hicieron. Entonces siempre hay que tener cuidado eso, ¿no? Porque lo que se va a revisar en un contencioso va a ser la actuación de la autoridad administrativa, porque si no le dieron la oportunidad de actuar a la autoridad administrativa, no le presentaron lo que debieron presentarle a la autoridad administrativa, no lo va a poder igual ver la autoridad judicial, porque solo va a ver lo que vio la autoridad administrativa. Lo que va a revisar acá en sede ya de recursiva va a ser el expediente armado en sede administrativa. Esa es la prueba que tiene. Muchas gracias por su respuesta. Me queda claro que el Tribunal Agroambiental puede revisar en un proceso contencioso administrativo la actuación de una autoridad del Ejecutivo, siempre y cuando los argumentos sustantivos hayan sido presentados de manera oportuna en los respectivos recursos ante dicha autoridad administrativa. Otro tema muy requerido es el del acceso a la información. Cuando, por ejemplo, hay un proyecto en curso y sectores de la sociedad civil consideran que puede existir un grave impacto sobre la naturaleza, pero la información al respecto no está disponible para el público. En estos casos, ¿puede uno acudir a la jurisdicción agroambiental para tener acceso a dicha información, ya que este es el primer paso para poder asumir las medidas necesarias para evitar que dicho daño ambiental se produzca? Nosotros como país tenemos ahí una disposición constitucional muy abierta, muy amplia. Tenemos una legislación que ha desarrollado el acceso a información, ha dado obligación a las entidades públicas. Por ejemplo, tenemos obligación de por lo menos dos veces al año informar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué estamos planificando, cuánto estamos gastando. O sea, es una apertura a la información importantísima. Y sí, por supuesto, ahí no va a ir los detalles, va a lo general.
Una norma en este tema vinculante importantísima que está vigente en nuestro país desde el 22 de abril es el Acuerdo Regional de Acceso a Información, Participación Pública y Acceso a Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Su nombre chiquito, Acuerdo de Escazú. Este acuerdo dice que cuando pedimos información, el máximo plazo que tiene alguna autoridad pública en dárnoslas es 30 días. Nos va a decir, puedo dártela, te la doy o no te la puedo dar, pero tiene que dar las razones. Si en 30 días no le dan esa información, volvemos a lo mismo. Tienen que activar las vías que corresponden. Observar, presentar los recursos, agotar la vía administrativa. Definitivamente no se la dan eso ya no es de ahora, es de siempre, a través de una orden judicial, porque ahora los jueces, en este caso si es información ambiental, los jueces agroambientales, no hubo la información, se no lo provee, no necesita justificar, necesito esa información porque soy ciudadana, porque respiro este aire, porque vivo en este planeta, y a través de una orden judicial ahí le va a dar un plazo si no cumplió. En fin, de hecho yo diría que en lo que hace al acceso a información hay una cantidad importante de respaldo legal y respaldo procesal y establecido incluso ya con plazos que las autoridades públicas tenemos la obligación de darla. Ahora hay que tener cuidado, hay información que no se la puede dar por razones también justificadas. Y me pongo en el ejemplo de la autoridad judicial. Si estamos tramitando una causa y alguien que no es parte del proceso quiere información, ahí con razón y amparados en norma, le van a decir, no te puedo dar esta información porque no eres parte interesada, porque este es un contradictorio entre dos partes y una vez se haya resuelto este tema y la sentencia va a ser pública. En otro tipo de información de seguro que le van a decir si es que no se puede, pero lo real es que debemos contestar. Lo que no puede hacer un juzgado o el tribunal es nos piden información, no le podemos dar y nos olvidamos y archivamos el pedido. No, lo que tenemos que decirles, miren, este caso se está tramitando, todavía no es información pública y por lo tanto estése a los resultados cuando la sentencia se emita va a salir por tal lugar y le vamos a contestar. No podemos recibir la solicitud y guardarla. Ahora, si es otra información que yo la puedo dar, entonces de inmediato le diré, efectivamente ya se resolvió, está la sentencia en este lugar o le mandaré la copia, dependiendo, ahí está, usted tiene acceso, porque ya se ha convertido en información pública, ya no voy a afectar derechos de nadie. Hay información que es de protección por diferentes razones, porque tenemos responsabilidad como autoridades, y eso también a la hora de pedir debemos de tener el cuidado de saber. Pero hay otra información que sí tenemos, que es pública y debería ser abierta y que sí se nos debería dar de inmediato. Entonces, dependiendo de la información. Como le digo, lo real es que el plazo máximo que hoy ya lo ha fijado el Acuerdo de Escazú son 30 días. En 30 días le tenemos que dar la información como máximo o decir por qué no se la podemos dar si es que tenemos un impedimento legal para hacerlo. 30 días es el plazo máximo para que una autoridad nacional, departamental o municipal le otorgue la información que uno solicita o, en su caso, le explique de manera fundamentada por qué no lo puede hacer. Vamos a una pausa publicitaria y continuamos este diálogo con la presidenta del Tribunal Agroambiental. Verdades ocultas. Continuamos con este diálogo sobre la justicia agroambiental. Doctora Elba Tercero, ¿un ciudadano puede presentar un caso ante la jurisdicción agroambiental en nombre, por ejemplo, de los delfines o de un bosque o de un río que está siendo afectado, aunque uno personalmente no sea afectado directamente por determinados impactos ambientales? ¿Puede presentar una demanda en nombre de esa naturaleza que sí está siendo afectada? Yo diría que Bolivia es uno de los países que ha tenido mayor apertura en esto, a diferencia de Chile o, por ejemplo, de Argentina. En nuestro artículo 34 de la Constitución habla de la legitimación activa amplia, que es traducido en términos sencillos. Todas las bolivianas y bolivianos tenemos la facultad, dice la ley, la Constitución, de presentar demandas en defensa del medio ambiente. Y en el artículo 108 de nuestra Constitución, de nuestras obligaciones, dice que como bolivianas y bolivianos tenemos la obligación de proteger el medio ambiente. Y eso lo desarrolla la Ley 300 y dice que la madre tierra y todos sus componentes tienen
defensa directa. No necesito yo decir, yo soy una ciudadana y tomé esta agua y miren, me afectó mi uña, cualquier cosa, porque lo ligo, como normalmente pasaba o pasa en la generalidad de los países del mundo, de que, claro, el derecho al medio ambiente está ligado a los derechos humanos, pero siempre tienes de vías, aunque ya eso ha cambiado con las últimas, por eso es importante ver la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ya ha ido cambiando un poquito, que no está ligado, y nació esto. Inicialmente tenías que ligar alguna afectación a algún derecho humano, al ser humano, porque teníamos que el que se protegiera el ser humano. Eso ha ido cambiando progresivamente y en nuestro país ampliamente, porque nuestro país es sujeto de derechos directos a la madre tierra y cualquiera de sus componentes. Y nosotros somos un componente más. Entonces, si un delfín, como usted dice, está siendo dañado, cualquier boliviano tiene la facultad y las autoridades públicas en el marco de su competencia, entonces, marco de sus competencias, ¿quién es la autoridad encargada de proteger la vida silvestre? Lógico, la Dirección General de Biodiversidad. Ellos tienen la obligación. Nosotros tenemos la facultad, cualquier boliviano. Entonces, cualquier ciudadano boliviano o cualquiera que esté en Bolivia tiene facultad, vale decir, puede presentar. Y por supuesto, todas y todos sabemos que uno de los mecanismos de acceso a información puede ser con una solicitud. No tuvo acceso, usted decía, yo no tuve acceso al informe, al estudio o a la información que considera que es válida. Lo único que tiene que hacer es señalarlo en su demanda. Le pido, señor juez, que pida a tal entidad esta información que me va a ser útil para demostrar o para utilizar o para lo que considera que le va a ser útil en el proceso, manifestarlo. Para que entendamos todo, en realidad el procedimiento ambiental no es nada nuevo, ¿vale? Es decir, son los viejos institutos procesales con las nuevas reglas o los nuevos adelantos del derecho en materia ambiental específico que se le suma para hacerlos más fácil, más viable y más aplicable, teniendo en cuenta que es una materia tan amplia y que a veces en otros países no ocurre en el nuestro. Hay limitaciones para ir a defender otros componentes que no sean los derechos cuando soy directamente afectado, ¿no? Entonces, en este caso, en nuestro país no podemos quejarnos de aquello. En todo el debate constituyente y en la Constitución que hemos aprobado todas y todos en el referendo, hemos reconocido legislación activa amplia, absoluta, para defender la madre tierra y todos sus componentes, independientemente de que algún derecho humano estuviera ahí afectado. Muchísimas gracias por su explicación. Ahora, entrando al tema del proyecto de Código de Procedimiento Agroambiental que está en tratamiento en la Asamblea Legislativa. La Ley 25 del año 2010 estableció un plazo de 2 años para que se aprobara este código. Ya ha pasado más de una década y no se ha promulgado este Código de Procedimiento Agroambiental. ¿Por qué ha tardado tanto la aprobación de este código? ¿Qué es lo que plantea este Código de Procedimiento Agroambiental y por qué es importante su aprobación? Cuando no tienes un procedimiento que esté clarito en términos de que todos lo conozcan, lo que se provoca es confusión. Y desde nuestra lectura, una de las razones por la que muchas de las competencias de la jurisdicción agroambiental, de las y los jueces agroambientales y del Tribunal Agroambiental, lo sigan atendiendo las y los jueces ordinarios y el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo, es porque nos vamos por lo que más conocemos. ¿Tenemos un procedimiento nosotros? Sí, como jurisdicción. Tenemos el procedimiento oral común que ha sido fijado con una ley específica, que es la Ley 1715, el año 1996, que ha sido complementada y modificada en 2006. Tenemos un Código Procesal Civil que ha sido aprobado en 2013 en la Asamblea Legislativa Plurinacional y está vigente de 2016. Tenemos, por lo tanto, vigentes varios artículos del Código de Procedimiento Civil por disposición del mismo Código Civil. Tenemos disposiciones procesales en la Ley Marco de la Madre Tierra, en la Ley de Derechos de la Madre Tierra, en algunas leyes especiales. O sea, tenemos el procedimiento ahora con el Acuerdo de Escazú, otro. Pero, ¿cuál es el problema? Que cuando presentan una demanda tenemos que hacer un esfuerzo en el primer decreto, cuando emitimos la demanda, decirle a las partes, para este proceso aplicamos tal procedimiento de tal y tal artículo, de tal artículo y de tal ley, le tenemos que... Siempre es mejor la claridad, entonces nos ha parecido que sería más recomendable
que la entidad que ha sido creada por ley para producir ley, que es la Asamblea Legislativa Provincial, sea la que produzca el procedimiento y no sean los jueces y juezas, o en este caso magistradas y magistrados, que hemos sido nombrados para resolver problemas. Y que en ese marco también tenemos competencias para producir normas adscritas, que se llama, o sea, leyes específicas. ¿Tenemos procedimientos para actuar? Sí. ¿Estamos trabajando? Sí. ¿Podríamos actuar más si vinieran las demandas y si no las llevaran a otros tribunales? Sí. Lo real es que ¿es conveniente un procedimiento? Claro que sí, para que sea más claro, para que las facultades de derecho lo adopten, para que se lo conozca mejor, para que las y los jueces actúen con mayor tranquilidad. Sí, entonces, ¿qué es lo que tiene el Código Procesal Agroambiental? Le hemos llamado así a la propuesta de norma que hemos trabajado en una gran comisión, por cierto. Lo que todos conocemos, solo que está bien organizado, bien precisado, todo lo que dicen todas estas normas está en un solo cuerpo, donde explica qué tipo de procesos se pueden presentar cuando tenemos qué tipo de problema, cómo debe actuar la autoridad judicial y qué reglas debe adoptar para revisar esto y aquello y para emitir sentencia. Hemos ido produciendo leyes muy específicas. El delfín para el delfín. No, la PETA tiene problemas, entonces para el lagarto. No tenemos una ley única sobre el tema de biodiversidad. Necesitamos trabajar en una ley de medio ambiente más integral de pronto. Y entonces, claro, es muy difícil si estamos navegando en este mundo del ambiente porque tenemos que conocer una cantidad de cosas. No contiene nada excepcional, nada nuevo de lo que ya conocemos. Se está regulando cuestiones que se ordena regular, algunos institutos nuevos para la materia, viejos en otras materias, por ejemplo, en materia laboral, si hablamos de la inversión de la carga de la prueba, pero que lo estamos desarrollando porque hay un mandato, no porque nos parezca que hay que hacerlo. Lo dice el Acuerdo de Escazú, hay que regular esto y aquello. Se han comprometido los estados, se ha comprometido Bolivia, es uno de los 11 o de los 12 países donde está vigente el acuerdo, y entonces, bueno, es parte del cumplimiento en ese componente específico. ¿Cuál es el estado de situación del tratamiento del Código Agroambiental? ¿Qué comisión del Parlamento lo está analizando? ¿Cuándo considera que será discutido a nivel de la plenaria en la Asamblea Legislativa? En síntesis, ¿cómo ve el futuro del tratamiento de este Código de Procedimiento Agroambiental? Tenemos la sensación de que hemos avanzado altísimo. Primero porque, como ustedes saben, todo ese debate que hubo con la Cumbre de Justicia, se creó una comisión de seguimiento de los acuerdos de la cumbre. Y en el marco de esa comisión de seguimiento, que es una comisión que une a 3 órganos del Estado, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial, donde se ven temas macro generales del mandato de la cumbre. En el marco de esa gran comisión se organizó una subcomisión que era para la redacción de la propuesta de código, donde estuvo, por supuesto, el Tribunal Agroambiental, estuvo el Ministerio de Justicia y todas las entidades del nivel central del Estado que tienen competencia en materia agroambiental. Ahora, ¿qué nos interesa? Que avance. Sabemos que cualquier proyecto de ley tiene que recoger la no objeción o los respaldos del Ejecutivo en temas de presupuesto, en temas de responsabilidad. Hemos ido por las 2 vías, y por la vía que sea más expedita, por donde avance, va a ser importante, porque igual los dos órganos tienen que manifestarse. Se nos ha reclamado un poco sociedad civil de que deberíamos entrar a debatirlo. Desde nuestro criterio necesitamos tener una propuesta que debatir, tenerla clara, bien delimitada, qué hace una autoridad judicial, qué hace una autoridad administrativa competente, o qué hace el Tribunal Agroambiental, que es especializado con relación al Tribunal Supremo o al órgano ordinario o al Tribunal Constitucional, que tiene competencias también directas en materia ambiental. Y entendíamos que después de eso corresponde hacer un trabajo con sociedad civil. No sé si al tribunal, porque no somos entidad que aprueba normas, de pronto es solo el legislativo. Ya veremos si se nos convoca, por supuesto vamos a estar ahí para colaborar, pero
Lo real y lo que para nosotros nos da la sensación y la satisfacción de por lo menos empezar el deber cumplido, hemos presentado una propuesta, le hemos puesto lo que desde nuestro entendimiento y desde nuestra práctica, todo lo que ya se ha aprendido en estos años, hemos recuperado mucho de lo que ya se hizo y esperemos que avance por donde sea la vía más que se defina, la mejor, pero que avance, ¿no? Muchas gracias, doctora Elba Terceros. Ha sido muy interesante la conversación y espero que a la audiencia le haya servido esta discusión para enterarse más de lo que es el Tribunal Agroambiental y de por qué esta es una opción que se debe considerar, pues muchas veces nos vamos más por la vía punitiva en la justicia penal o por presentar acciones de inconstitucionalidad y pocas veces se discute y analiza las posibilidades que nos da la jurisdicción agroambiental. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y estamos a su disposición para que en una próxima oportunidad podamos dar seguimiento a este importante tema de la justicia agroambiental. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias Pablo y gracias a toda la audiencia por habernos dado su tiempito.